Buenas noches. Mayo es el mes de la metrología y el canal Hablemos de Metrología, para celebrar el Día Internacional de la Metrología, trae a ustedes la entrevista exclusiva con el ingeniero José Luis Arias, una persona experta en temas de metrología y calidad. Y espero nos acompañen con sus likes, con sus comentarios, y todo lo que hicimos y lo que seguimos haciendo en el canal Hablemos de Metrología es para ustedes y por ustedes. Esta entrevista es muy interesante y muy enriquecedora. La idea, ingeniero, es que nosotros podamos, diga, es como tener una charla sobre el estado de la metrología, sobre todo en Cuba, sobre su experiencia en el tema de metrología, porque pues el canal, el canal en el que yo trato de visibilizar un poco el tema de esta ciencia, es para llevarle a la gente información, pero quiero transmitir información de manera muy sencilla para que las personas de a pie, que no están como tan metidas en este tema de la metrología, puedan entender un poco. Y lo que yo siempre les digo a todos, nosotros estamos rodeados de metrología desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero muchas veces ni siquiera lo sabemos, ¿sí? La gente mira el reloj y no sabe que ahí hay una magnitud. La gente va a comprar la carne y no sabe que ahí hay una magnitud. La gente se sube al metro o a un bus y esa distancia recorrida también es medible, y todo eso hace que estemos rodeados de la metrología, pero ni siquiera sepamos que existe. Entonces es como la idea, tratar de manera simple llevarle a las personas el conocimiento y hacerlo de manejo público, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Poder nosotros enamorar a las personas para que empiecen a entrar a este mundo de la metrología, o a esta locura llamada metrología, eh, que pues sería para nosotros buenísimo, ¿no? Sí, está bien. Bueno, voy a comenzar hablándote un poco de la metrología en Cuba, ¿no? La metrología en Cuba se dirige por la Oficina Nacional de Normalización. O sea, la Oficina Nacional de Normalización, al principio de la revolución era un ministerio, y después se eliminó ese ministerio. No era se llamaba Comité Estatal de Normalización, que era igual a un ministerio. Entonces ahora eso se eliminó, y ahora en este momento pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al CIMA, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente realiza una gran cantidad de actividades que tienen que ver con todas esas actividades, con todas esas cosas con la ciencia, la tecnología, la Academia de Ciencias, el ambiente y muchísimas cosas más. Y entonces el área nuestra se llama Oficina Nacional de Normalización. La Oficina Nacional de Normalización es una entidad presupuestada por el Estado, y esa oficina atiende las actividades de normalización, de metrología, de calidad e inocuidad alimentaria. Son actividades que nos tocan a nosotros. O sea, formamos parte de todas esas actividades. Y en Cuba, en lo que es la parte de la metrología, hay un sistema que se llama Sistema Nacional de Metrología, que las siglas son CENAMET, se pronuncia CENAMET, SENAMET, CENAMET, Servicio Nacional de Metrología. Y a ese Servicio Nacional de Metrología pertenecen todas las oficinas territoriales de normalización. O sea, existe la Oficina Nacional de Normalización, como te dije, que atiende actividades de calidad, normalización, metodología y inocuidad alimentaria, pero además en cada una de las provincias del país existe una oficina de estas actividades. Unas son más grandes y otras son más pequeñas. Las grandes se llaman oficinas territoriales de normalización, y las más pequeñas se llaman unidades territoriales de normalización.
hay provincias que lo que tienen es una unidad territorial, o sea que esa unidad territorial está subordinada a una oficina territorial de normalización. Por ejemplo, la mía, que es la oficina territorial de normalización de Villa Clara. Ella tiene además dos unidades territoriales de normalización que pertenece una a la provincia de Cienfuegos y otra a la provincia de Santi Espíritu. A esas dos provincias, o sea, la provincia nuestra dirige ese servicio en 3 provincias. En esas 2 provincias lo que hay es una unidad territorial que tiene una estructura con su director, sus directores, personal que trabaja, jefe de departamento y toda esa serie de cosas. Pero desde el punto de vista administrativo se subordinan acá. ¿Por qué se hizo eso? Buscando la forma de que tuvieran una dirección más cerca, que no tuvieran todas que depender de la oficina nacional. Y la oficina nacional, porque si no la oficina se pasaba, además son 16 oficinas. Era muy difícil atender el trabajo de tantas cosas. Además de eso, el Sistema Nacional de Metrología tiene al Instituto Nacional de Metrología, que nosotros le decimos INIMET, INIMET, Instituto Nacional de Metrología. Ese es la cara de la metrología en el extranjero y es la que debe tener los patrones nacionales de metrología y es la que se encarga de mantener la trazabilidad de las unidades de medida de todo el país. Ese es el Y el resto de las equivalente, oficinas, ingeniero, ese es el equivalente para nosotros del INM, del Instituto Nacional así de mismo, Metrología, y presta los exacto, mismos servicios. exacto, exacto. Entonces ellos llevan sus patrones, el Instituto Nacional lleva sus patrones a calibrar a los países, Rusia, Alemania, donde se pueda, en cualquier lugar que se pueda, y entonces ellos calibran los patrones y después garantizan la trazabilidad de las mediciones a todo el país. En el caso nuestro, nosotros también calibramos algunos patrones, o sea, la oficina de Villa Clara calibra patrones de algunas empresas y patrones también de las unidades territoriales. Por ejemplo, en el caso de la magnitud fuerza, quien rige la magnitud fuerza en el país es la oficina de nosotros, porque es donde está la máquina de fuerza y es donde está el mayor nivel en la magnitud fuerza en este país. Y en otras actividades también garantizamos muchos trabajos, damos muchos servicios. Así como está, además en el país existen laboratorios de metrología que pertenecen a empresas, igual que lo que eres tú ahí, tú eres una empresa que tiene laboratorio de metrología, ¿no verdad? Y entonces también existen laboratorios de metrología. Ahora, en el caso, ¿sabes que la metrología se divide en metrología científica, en metrología industrial y metrología legal? En el caso de la metrología legal, todas esas actividades están bajo la orientación o bajo la subordinación del Servicio Nacional de Metrología. Y entonces las dependencias de la Oficina Nacional de Normalización son las que hacen la metodología legal, o sea, son las que hacen las verificaciones de los instrumentos de medición y toda lo que es la actividad de supervisión metodológica. Y en algunos casos muy específicos se autoriza a algunos laboratorios de empresas a hacer metodología legal. Pero si quisiera hablar un poquito de la experiencia suya. Sé que es ingeniero mecánico y que tiene toda la autoridad para hablar de metrología y por eso para mí es fundamental y tan importante tenerlo en este espacio y lo busqué repetidamente porque sí me interesaba tener esta charla con usted, eh, contar con esa experiencia suya. Imagínense, estamos hablando de 49 años más o menos de experiencia en estos temas de calidad, metrología, como profesor, no solamente como ingeniero, sino como profesor también. Entonces, ingeniero, coméntenos un poquito de esa experiencia tan amplia y ese conocimiento tan vasto que usted tiene y que nos puede aportar y ojalá
como le digo, no solamente que podamos tener esta charla, sino podamos tener muchas otras, porque en esa experiencia hay muchas cosas que nos puede aportar a nosotros. Bueno, yo le voy a comentar, yo comencé en la metrología en el año 1970 y comencé trabajando como controlador de calidad de todo lo que es la medición de unos equipos de unas combinadas cañeras, que son equipos muy grandes que tienen muchas piezas. Entonces, empecé a trabajar ahí haciendo controles de la calidad y así sucesivamente. Y a partir del control de calidad, ver qué dispositivo era necesario para poder mejorar las mediciones, qué instrumento tenía que utilizar, y así fuimos trabajando. Después, a partir del año 1973 aproximadamente, fui a trabajar para un instituto politécnico y entonces yo estaba de jefe de las asignaturas técnicas en ese periodo y se decidió iniciar una carrera de técnico medio en metrología. Entonces nos dimos a la tarea de comenzar a preparar laboratorios, buscar equipamiento para montar laboratorios de teoría y a buscar profesores para que impartieran las asignaturas, porque en aquel momento en el laboratorio no y hacer los programas de estudio y empezar ahí a darse cocotazos uno ahí para ver cómo podían salir las cosas mejor. Logramos montar un laboratorio de resistencia de materiales, máquinas de ensayo, un laboratorio de mediciones dimensionales. Y así sucesivamente fuimos un laboratorio de masa. Y así sucesivamente fuimos creciendo. Después adquirimos algunos instrumentos de medición de presión, otros de temperatura, otros de mediciones eléctricas. Así sucesivamente fuimos formando. Y a partir del año 1983 es que yo pasé a trabajar al sistema de la actual Oficina Nacional de Normalización, y fui a hacer, en ese caso pasé a ser jefe del departamento de magnitudes mecánicas de esa oficina. Tenía 27 trabajadores a mi cargo, atendía a los laboratorios de masa, de fuerza, dureza, volumen y gasto, presión y magnitudes dimensionales, todo lo que es la parte de dimensional. Calibramos pie de rey, micrómetros, indicadores de esfera, cintas métricas, varas, otros instrumentos de presión, lo que es de dimensionales, en masa, balanza de todo tipo, masas, como se le decía en aquel momento, las pesas. Después comenzamos adquirimos una rastra para 24 patrones de 1 tonelada y un montacarga que se cargaba interiormente, y empezamos a dar el servicio a las básculas camioneras y de ferrocarril. Y eso en la magnitud masa. En la magnitud masa hacíamos todo tipo de balanzas, de cualquier balanzas analíticas, balanzas técnicas, las pesas, como te dije. Hacíamos máquinas de ensayo, de cualquier roturómetro, Rockwell, Griner, Vickers. Además hacíamos también las llaves de torques, los torquímetros que se le dice. Sí. Calibrábamos todos esos instrumentos. En la parte de presión, calibramos patrones de deformación elástica de presión, calibramos los pistones, los manómetros de pistón y pesa, los pistones, eso, calibramos los pistones y todo tipo de instrumentos de presión. Y además en la magnitud de volumen, hacíamos el aforo de tanques por el método geométrico y por el método gravimétrico. Y posteriormente comenzamos a hacer los tanques soterrados, o sea, los tanques que existen en los servicentros de distribución de combustible que están soterrados, los que están a través de con los contadores empezamos a hacer
esa calidad, los aforos de esos institutos. Eso fue ya a partir de, como te dije, del año 1973. Después, en ese periodo, en el año estuve ahí, salía mucho con los técnicos. Yo soy una persona que me gusta mucho el trabajo físico, no el trabajo de estar en una oficina así. Yo salía mucho con los técnicos a hacer todo tipo de eso de verificaciones, y entonces eso me ayudó mucho porque adquirí mucha experiencia. Posteriormente, en el año 1994, me llamaron para que fuera a Venezuela, y fui a trabajar en Venezuela con la empresa Intrum una empresa que se dedica a la producción y calibración de instrumentos de pesar y a la venta de instrumentos de pesar. Ahí estuvo un periodo de 3 meses trabajando con ellos, capacitando personal, haciendo reparaciones, haciendo calibraciones. Posteriormente, de ahí me cambiaron para ser el jefe del departamento de los laboratorios de ensayo, y comenzamos a hacer ensayos. Ahí empezamos a hacer los ensayos de evaluación de modelos de instrumentos de pesar. Entonces, ahí hicimos varios tipos de instrumentos. Ahí tuvimos que crear los dispositivos, los equipos para hacer todos los ensayos. Después organicé el área comercial de nosotros, el área de venta de servicios. Tuve un tiempo atendiendo todas esas actividades, vendiendo, enseñando a todas las personas que trabajan conmigo ahí para la venta de instrumentos y la venta de los servicios. Posteriormente fui especialista principal del laboratorio de mediciones dimensionales. Un tiempo después estuve otra vez especialista principal del laboratorio de masa. Después fui gestor de la calidad, de la oficina, que participé en el grupo de trabajo que elaboró toda la documentación del sistema de gestión de la calidad para acreditar los laboratorios. En aquel momento era por la guía 25, no se llamaba ISO 17025, sino guía 25 de la ISO. Después vinieron los cambios, que se convirtió en 17025. Después hicimos también, a partir de ahí, después que los laboratorios se acreditaron, comenzamos a trabajar por hacer los sistemas de gestión sobre la base de la ISO 9001 para el resto de los servicios de la oficina, porque la oficina nuestra hace todas las actividades. La oficina de la provincia hace todas las actividades, o sea, que lo mismo hace la normalización, trabaja la normalización en las provincias nuestras, trabaja la gestión de la calidad, trabaja la metrología y trabaja la inocuidad alimentaria. Entonces, todas esas actividades. Entonces, hicimos el sistema de gestión por la 9001 para los servicios de información científica y técnica, porque nosotros también hacemos información, tenemos una biblioteca y vendemos normas y damos documentos y todas esa serie de cosas. Y también hicimos el sistema para las actividades de capacitación. Todos nosotros impartimos muchas capacitaciones. Por lo general, antiguamente eran 2 cursos toda la semana, casi toda la semana eran 2 cursos, teníamos 2 aulas y casi siempre las aulas estaban llenas con las capacitaciones. Después de eso volví al departamento de similitud mecánica, me mandaron para allá tiempo. Posteriormente me pusieron a jefe del departamento de sistemas, que atendía todas las actividades esas de la elaboración de todos los sistemas y el control de todos los sistemas, garantizar el funcionamiento de los sistemas. Y además, más tarde, en el año 2012, me enviaron para otra provincia de director de la oficina de otra provincia. Estuve casi por un mes para ayudar a esperar que apareciera un director, y ese mes se convirtió casi en un año. Dentro de la experiencia suya, ingeniero, también hablamos de temas internacionales. Estamos hablando de consultor internacional. Y eso es un plus,
y eso es muy importante porque pues, bueno, uno puede conocer un poco sobre la metrología en su país, pero, y a pesar de que la metrología es una ciencia universal, porque el sistema de metrología aquí y en Japón va a ser el mismo, estamos bajo la misma norma. Estamos hablando de que es importante coger de cada país como eh, el cómo lo hacen, qué hacen de diferente. Porque una cosa es como ustedes en Cuba lo hacen, que puede ser muy parecido a como lo hacemos acá en Colombia, pero debe haber un diferencial. Entonces, esa parte de la consultoría internacional que hace usted, pues imagínese toda esa experiencia y todo ese conocimiento que absorbe usted de otros lados, que también es supremamente importante para compartirlo, sobre todo en aras de hacer como una comparación en el buen sentido de la palabra, en cómo está Cuba, su tierra sobre o con respecto a los otros países, o cómo están los otros países con respecto a Cuba. Entonces, sí es importante también esa experiencia, ¿no? Sí, cómo no. Pero una de las cosas que más experiencia le puede dar a una persona es impartir capacitación. Te lo Total. digo con responsabilidad. Yo tuve la suerte de que yo desde el año 1973 yo me gradué como profesor también, profesor de nivel superior, un licenciado en educación en la especialidad de mecánica. Y estuve 10 años trabajando en el Politécnico ese que te mencioné al inicio. Y entonces, el hecho de aprender a dar clases te ayuda mucho. Yo en las clases siempre me apoyo mucho en los participantes en los cursos. Porque yo doy una idea y le pregunto a las personas, ¿cómo ustedes lo hacen en su empresa? ¿Cómo ustedes lo hacen en la suya? Y todo el mundo me va dando una idea diferente de la forma en que lo hacen. Sin embargo, lo hacen bien. Cada uno aplica un método diferente, una forma diferente de hacer las cosas, pero sin embargo hacer las cosas bien. Entonces, eso es una de las cosas que lo hace a usted ganar mucha experiencia. Y entonces, uno lo que no puede ser, como hay personas que se creen que son los mejores en todo y no quieren escuchar a los demás. Usted tiene que darle participación a todo el mundo y oír hasta la persona que usted cree que no sabe nada. Ese también a veces es el que le da solución a los problemas. Y así sucesivamente. Usted lo que tiene que hacer es eso. Yo, ¿qué he hecho sí en toda mi vida? Yo he dado muchas capacitaciones. Yo he dado a más de 150 cursos. No sé, yo creo que deben ser muchos más, porque no me puedo poner a sacar todos los registros, todos los cursos que he dado, y muchos incluso no están ni registrados. La primera vez que yo fui a hacer una consultoría, estoy hablando del año 1994 para este sistema de gestión de la guía 25 para acreditar los laboratorios. Era una empresa extremadamente grande, de 2.000, 3.000 trabajadores. Y esa empresa de 2.000, 3.000 trabajadores tenía dos laboratorios, un laboratorio de calibración y una laboratorio de decía, ¿cómo yo voy a hacer esa consultoría? ¿Cómo yo voy a hacer toda la documentación de esos sistemas de gestión? Yo solo me voy a meter años y años, muchos años. Yo dije, no, yo tengo que enseñar a la gente a trabajar y que ellos elaboren, y yo lo que voy a encargarme es de revisar. Entonces preparé en aquel momento un curso que era sobre la norma guía ISO y el guía 25, la guía 25 de la ISO, antes de ser 1701. Preparé un curso. ¿Qué le puse en el curso? El primer tema que le puse al curso fue el proceso de cambio para la aplicación de las normas. Porque lo primero que usted tiene que es garantizar que la gente gane conciencia de por qué hay que hacer los cambios. Pero cuando usted va a aplicar un sistema de esto, la gente está acostumbrada a trabajar de una manera que siempre, de la forma en que han trabajado toda la vida. De una manera muchas veces sin hacer anotaciones, sin hacer registros, sin establecer controles, que nadie los revisa, nada de eso. Entonces, ese fue el primer tema que le di. Y a ese tema tenía 4 horas de clase. Y fue para lo primero que hice fue que ahí adquirí la primera experiencia en mi vida.
que fue que uno de los dos directores de ese laboratorio no fue al curso. Y te voy a explicar un poquito más adelante por qué. ¿Por qué la experiencia? En el otro laboratorio sí fue al curso. Entonces, ¿qué hice? Después un tema que era el tema, los requisitos de la norma. La norma completa. Después teníamos un tema que era documentación del sistema de gestión, o sea, que cómo había que elaborar los documentos, la estructura que tenía que tener la documentación, la estructura de los registros, la estructura de los procedimientos, todas esas cosas. Después un tema que era, en aquel momento, la norma 43, que es ahora la 17043 actualmente, que es la de los ensayos de altitud. En aquel momento eran ensayos de altitud para laboratorio, ahora son para proveedores de ensayos de altitud, en aquel momento los ensayos de altitud. Y después teníamos un tema que ahora se me olvidó, sistema de la calidad de los servicios. Me basé en aquel momento en una norma que se llamaba 9004 parte 2. ¿Por qué te dije la experiencia grande del director? El director del laboratorio de calibración fue al curso y en ese laboratorio no había problema. Cada vez que yo llegaba, el día que yo iba a la semana allí a recibir todas las cosas, todo estaba bien, le daba las tareas nuevas y vamos, ahora la semana que viene tienes que tenerme. El otro director no fue al curso, el doctor en ciencias. Doctor en ciencias. Ahí está también la parte de lo que te decía, la autosuficiencia, que hay personas que se creen que porque tienen determinado nivel, se la saben todas. Tú puedes ser doctor en ciencia en hacer arena, pero que seas doctor en ciencia en hacer arena, no eres doctor en ciencia en metrología ni de la carrera. A lo mejor tú te especializas en hacer arena, con lo que has sido, pero no eres especialista en metrología. Entonces ese otro no fue. La persona que tenía trabajando en el laboratorio en eso era una maravilla, una muchacha ingeniera licenciada química y trabajaba perfectamente y hacía todas las cosas bien. Cuando empezamos a aplicar eso, que ella vio, que ese hombre vio toda la documentación que se había elaborado, todo lo que había que imprimir, todos los registros que había que llevar, todo lo que había, empezó a decir que nosotros éramos unos burócratas. Y que eso no sirve, una basura. Así mismo. Pero es porque no. Y el otro laboratorio se logró acreditar y este laboratorio no se acreditó porque todo lo que hizo lo quitaba y lo ponía. Y una norma te dice que tú tienes que tener estos rojos, tú tienes que tener los rojos, tú lo puedes tener amarillo. Tú tienes que cumplir todos los requisitos de la norma. Todo lo que dice la norma es un requisito. Bueno, y por lo tanto, tiene que cumplir. Eso que usted dice, bueno, es importante. Yo me acuerdo mucho cuando empezamos con el tema de la implementación de la ISO 9000, ¿no? En el mundo y sobre todo en nuestros países, lo difícil que fue cambiar el chip. Y en eso usted tiene toda la razón, ingeniero, porque nosotros veníamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma. Y cuando nos llaman a organizarnos por procesos, por hacer documentación y todas estas cosas que nos comienza a hablar la 9001, por ejemplo, pues nos empezó a dar duro. Luego, a los que estamos en este cuento de la metrología, la 17025 nos muestra en los laboratorios unos lineamientos para poder el tema de las calibraciones y qué duro también ha sido. Pero el trabajo se ha hecho. Ahora, en cuanto a la norma, pues usted lo sabe, hay unas cosas que son obligatorias y hay otras que son recomendaciones, ¿no? Los debes de la norma son impajaritables y hay que cumplirlos porque son obligatorios. Pero hay otros que son como recomendaciones, obviamente, y eso es lo otro. Hay que leer la norma hasta el último punto final porque hay debes hasta bien al fondo de la norma. Hay gente que simplemente comienza a leerla y cuando comienzan los parágrafos empieza a decir, no, pues esto ya aquí ya la norma se acabó. Y resulta que en los parágrafos hay debes que son obligatorios para los laboratorios, incluso ahí es donde hay que tener conocimiento. Entonces sí es importante que nosotros desde acá
empecemos a decirle a la gente, hombre, los laboratorios deben cumplir con todo esto, con la norma. Las personas que trabajan en los laboratorios también deben cumplir con los perfiles. Y todo esto simplemente lo que nos hace es que los sistemas de gestión metrológico sean cada día más rígidos. Y es lo importante de todo esto. Así mismo, así mismo. Entonces, para seguirte la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es en ese caso del debe? Nosotros, por ejemplo, en Cuba, cuando nosotros antes decíamos debe, era que es lo que nosotros decíamos puede, o sea, que tú debes, es una cosa que tú debes hacerlo, pero si quieres no lo haces. Ese es el pensamiento de nosotros antes en Cuba. Entonces, eso fue el primer choque que tuvimos nosotros con la norma. Y el debe de la norma es obligatorio. Y cuando dice podría o debe o puede, es que tú lo tomas si quieres. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta, no es solamente lo que dice la norma. Todo organismo de acreditación de cada país establece sus criterios de acreditación. Y en esos criterios de acreditación, él expone cómo usted tiene que demostrarle que cumple cada uno de los requisitos. Hay requisitos que ellos no te ponen nada, o sea, que tú haces lo que dice la norma. Pero hay requisitos que ellos te dicen, tú me tienes que demostrar que cumples esto de esta forma, haciéndome una lista así, haciéndome un registro tal, lo que sea. Pero eso también, entonces hay veces que las personas no tienen en cuenta eso. Y yo le quiero hacer una pregunta muy puntual sobre, en Cuba, ¿cuál es el nivel formativo que hay para metrología? Me refiero a, hay países como Brasil, México, en que la metrología es una ingeniería. En Cuba, ¿hasta dónde llega la metrología? ¿Es una ingeniería? ¿Es una licenciatura? ¿Hay especialidades en metrología? ¿Cuál es el nivel formativo que hay en Cuba? En Cuba tenemos técnicos medios en metrología y tenemos maestría en metrología. O sea, tú te haces ingeniero en lo que sea y haces la maestría en metrología. No, pues tocará mirar qué se hace, porque bien interesante si es una maestría de esas, ¿no? Bien jalada. Digamos que una de las cosas que sí me gustaría, incluso aquí en el país, es como darle un poquito más de visualización a la metrología y que eso nos sirva a nosotros para que a nivel académico podamos tener mucha más formación. Nosotros aquí en Colombia la tenemos como tecnología. Yo no sé con el tema del técnico medio que tienen ustedes allá, como sea, pero aquí es a nivel de tecnología. Entonces, sí me gustaría, y lo he planteado en varias ocasiones con las cuales he podido interactuar o hablar con personas, que nosotros pudiéramos tener o una ingeniería o algunas especializaciones técnicas en metrología. Y es importante aquí, por ejemplo, el tema de su experiencia como académico, para poder también jalonar un poquito ese tema de la academia, para que la metrología no solamente se nos quede como una tecnología, sino que empecemos a darle más y más y más fondo, más y más conocimiento para poder que esa misma metrología nos llegue más información y poder tener aún muchas más herramientas a futuro. Entonces, por ejemplo, esa maestría de ustedes me parece, allá en Cuba me parece genial. Yo tengo una propuesta, yo tengo una propuesta elaborada para hacer un diplomado en metrología, que lo he propuesto en algunos lugares y nadie me ha aceptado la idea, ¿no? Pero es un diplomado en metrología que tú das a cualquier graduado universitario, puede pasar esas asignaturas y pasa un diploma en metrología, pero también tenemos una propuesta elaborada para una maestría en metrología. Pero ¿qué pasa? Eso son actividades que las hacen las universidades. Entonces la mayoría de las universidades tienen ya establecidos sus carreras y a veces no quieren cambiar. Una de las cosas que se podría hacer también, pienso yo,
es en las carreras de ingeniería, agregar para cada un tipo de carrera, por ejemplo, para mecánica, para química, para industrial, quizás, para eléctrica, electrónica, y a darle un semestre, por ejemplo, unas asignaturas que tengan que ver con la metodología de su especialidad, afín a la especialidad de que, porque, por ejemplo, cada una de esas especialidades tiene utiliza diferentes instrumentos de medición. Y quizás esa gente pudieran, de esa forma, pudieran formarse muy en la carrera de ellos, pero prácticamente como si fuera una especialización en la parte de metrología. Eso se me está ocurriendo en este momento, estoy diciendo. Es una idea que te estoy dando ahí, que se me está ocurriendo. Yo, a mí me gustaría, por ejemplo, si en el caso de ustedes se pudiera conseguir una universidad que aceptara hacer eso, podríamos ir allí a impartir esos cursos. Y muchos de esos cursos los pueden impartir con personal de ustedes ahí, quizás algunos más, otros no, pero muchos los pueden dar ustedes. Y eso puede ser una forma de incrementar el nivel de la metodología. Nosotros, ¿te acuerdas? Bueno, digamos que nuestro primer acercamiento fue un acercamiento laboral. Hablábamos del tema de la colaboración laboral y en consonancia con eso, yo creo que sí tenemos muchas cosas que trabajar. Nuestras áreas de especialidad son diferentes. Usted pues es mecánico, yo soy químico, pero tenemos en común el tema de la metrología. Y, Sí. y sí, yo creo que hay cosas que podemos seguir trabajando con respecto a este tema de cursos. Voy a seguir y desde acá, bueno, vamos a comprometernos un poco a trabajar para poder hacer algunos trabajos y algunos cursos más con el tema de la metrología, que me parece supremamente interesante. Y obviamente lo que hemos hablado con usted, ese tema de colaboraciones empresariales y algunos cursos me parece supremamente genial y vamos a seguir trabajando en eso. Digamos que aquí vamos a empezar a mover un poquito la pelota para que podamos empezar a impartir algunas cosas y hablar con personas, a ver qué tan cercano y qué tan real se nos puede volver este tema. Y pues obviamente muchas gracias a usted por el contacto, ese primer contacto que es el que nos tiene acá, ingeniero. Y sí, lo que le digo, me gusta mucho la idea de la parte académica, porque es algo por lo cual yo he trabajado y he luchado para que la parte académica sea un poquito más extensa. No podemos quedarnos simplemente como el tecnólogo o no podemos quedarnos simplemente como el técnico medio, sino tenemos que buscar otras herramientas más. Ahora, en las universidades uno ve la metrología en las ingenierías, pero eso es como un brochazo. Al final eso es un brochacito. Pero necesitamos algo un poquito más real y más sentado. Entonces sí voy a tomarle la palabra, ingeniero, y yo creo que vamos a estar un poquito más en cercanía con estos temas de academia. Y no sé, de golpe se me ocurre de pronto mirar con otras personas conocidas a ver qué podemos hacer. De pronto de todo esto sale alguna locura interesante. Sí. Pero mira, hay una cosa importante en lo que estás hablando. Mientras más capacitación tengan las personas, ven más necesidad de aplicar la Bueno, metodología. qué bueno todo esto que nos comenta, ingeniero. Y de verdad que me gustaría seguir trabajando de la mano suya en pro para muchas cosas, sobre todo temas académicos. Usted y yo estamos en contacto muy Sí, cercano para que podamos empezar a mover muchas cosas y empecemos a mirar otros temas que podamos aquí a las personas. Afortunadamente el Internet y la tecnología, las 4.0 que estamos llamando ahorita, con el Internet de las cosas nos ayuda a que podamos comunicarnos desde toda parte del mundo y podamos llegarle a muchas personas en el mundo. Entonces, ¿por qué no aspirar a que podamos nosotros empezar a impartir
ciertas capacitaciones o ciertas cosas, pero entonces vamos confeccionando bien eso y vamos a empezar a trabajar de pronto de la mano a ver qué podemos hacer. Eh, Siempre tomé y valoré mucho, ingeniero, su contacto y la posición suya para poder trabajar, pues en este caso conmigo me siento muy honrado, porque pues una persona de su perfil, pues siempre no está de más uno tener una persona de su perfil al lado, sobre todo para estos temas tan importantes de metrología y de los sistemas de calidad. Agradezco mucho el tiempo suyo, agradezco mucho el conocimiento suyo y sobre todo vamos a seguir en el contacto los dos y vamos a mirar qué podemos hacer. Y yo agradezco la confianza que has tenido en mí. Y ojalá esto en el canal la gente lo vea, que la gente lo agradezca y que la gente se comunique mucho contigo y que nos solicite servicio. Eso es Con lo que nos hace nosotros, falta. ingeniero, porque realmente el canal Hablemos de Metrología no es solo mío, es una idea mía, pero realmente esto es de nosotros, de todo el mundo que está metido en este cuento de la metrología, que ama la metrología y que simplemente quiere hacer que esta ciencia crezca. Esto más que ser mío es de todos. Muchas gracias, un gran abrazo, muy caluroso, muy fraterno, allá desde la distancia, acá desde Colombia hasta Cuba, y seguiremos haciendo muchas cosas interesantes. Estoy seguro que podemos trabajar muy bien en pro de esta metrología. Muchas gracias. Hasta luego. Pasen una buena noche.